Amigas, amigos, me da mucho gusto el poder conversar con ustedes después de tanto tiempo de no comunicarnos. La verdad me da mucho gusto, mucha felicidad el poder platicar con ustedes. Como saben, entregué la banda presidencial a nuestra compañera, amiga, extraordinaria presidenta Claudia Sheinbaum el 1 de octubre del año pasado. Hace un año y ya cerca de 2 meses. Y desde ese día, desde el 1 de octubre, me vine aquí, a la Quinta La Chingada, Palenque, Chiapas. Esta casa que me heredaron mis padres. La hizo Manuelita, mi madre. Ella la dirigió. No es un rancho, no es un latifundio. Es una hectárea y un poco más. 13,000 metros cuadrados. Y decidí venirme e iniciar una vida nueva porque me retiré de la política activa, de la práctica política. No es una simulación. Estoy jubilado. Entonces, imagínense ustedes después de cerca de 50 años de lucha ininterrumpida, lo difícil que pudo ser el decir, se acabó, cortar de tajo toda mi actividad pública, política. Casi 50 años, porque empecé en 1975, 76 trabajando con los indígenas chontales en Nacajuca. Luego en 1977 fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco. Ahí aprendí a trabajar para la gente humilde, para la gente pobre. Tan es así que en mi expediente en Gobernación, en 1979, hay un reporte del temible policía Nazar Haro acusándome que era yo comunista, porque estaba defendiendo, apoyando, trabajando por los pobres. Así comencé y así terminé, porque concluí mi mandato como presidente y logré, junto con millones de mexicanos, ustedes y muchos, algunos ya se nos adelantaron, pero logramos el inicio de una transformación. Llevamos a la práctica el ideal de que por el bien de todos, primero los pobres. ¿Cómo no voy a estar contento? ¿Cómo no voy a estar feliz? Yo siempre he sostenido que la felicidad se obtiene cuando uno trabaja, lucha, procura la felicidad del prójimo. Entonces es cuando ya tenemos bienestar espiritual, bienestar del alma, felicidad. En el gobierno que dirigí, en 6 años, a pesar de la pandemia, con todos los daños, con toda la tristeza que nos dejó esa pandemia de COVID, 2 años muy difíciles, por el dolor y también porque se nos cayó la economía. Bueno, a pesar de eso, en el tiempo que estuve en la presidencia, salieron de la pobreza 13,400,000 mexicanos. Lo voy a repetir, 13,400,000 mexicanos. Nunca se había hecho eso, nunca, en un sexenio. Es un gran
orgullo. Cuando llegué a la presidencia, el 42% de los mexicanos estaban en la pobreza, 42% de toda la población. Cuando dejé la presidencia, ya había bajado, la pobreza se había reducido al 29%. Y hay otros datos. También se redujo la desigualdad, porque México era país de unos cuantos, de los de arriba, de los oligarcas, los que se habían quedado con todos los bienes de la nación, con los bienes del pueblo, con la llamada política neoliberal o neoporfirista, porque lo que aplicaron fue lo que ya había puesto en práctica Porfirio Díaz: entregar los ferrocarriles, entregar el petróleo, entregar las minas, entregar las tierras a extranjeros y a grandes latifundistas vinculados a la cúpula del poder. Pues eso es el llamado neoliberalismo. Entonces, se dedicaron básicamente a saquear y se produjo pues una monstruosa desigualdad. En la época de Salinas, cuando hay más multimillonarios en México, ocupamos el 4º lugar en multimillonarios en el mundo, en el sexenio de Salinas. 4º lugar. Primero Estados Unidos, luego Alemania, luego Japón y luego México. Pero millones de pobres. Una injusta, monstruosa, reprobable desigualdad. Bueno, todavía con Calderón, para que tengan una idea, el sector de arriba, de los más ricos, dicen los técnicos, el decil de los que tienen más ingresos. Un rico tenía en la época de Calderón 35 veces más que un pobre del decil, del sector de abajo. 35 veces más. Cuando dejé el gobierno, ya se había reducido la desigualdad a 16%. El rico tenía solo 16% más que el pobre en nuestro país. Y hay otros datos. En el tiempo que fui presidente, los ricos que no les fue mal obtuvieron ingresos a pesar de la pandemia, obtuvieron ingresos del 4%, es decir, incrementaron sus ingresos en 4%, los ricos. Las clases medias en 20%, pero los pobres 35% incrementaron sus ingresos. Le estoy hablando de cifras de datos oficiales que ustedes pueden constatar. Son datos, son cifras del INEGI y del Banco Mundial. Bueno, por eso estoy pues muy feliz. Imagínense cerrar un ciclo así, logrando ese ideal que se convirtió en realidad. Por eso decidí ya retirarme, no sentirme insustituible, porque ese es el otro problema, actuar como cacique, caudillo, jefe máximo, poder tras el trono. No. Hay que hacer valer la democracia y nosotros en nuestro movimiento, este movimiento impulsado por millones de mexicanos, pues tuvimos la enorme dicha de que quien me sustituye en la presidencia es una mujer excepcional,
y continúa la transformación. Bueno, les decía yo que no era fácil, ¿no? Es decir, hasta aquí y me voy a dedicar a otra cosa. Pensé a qué dedicarme y decidí dedicarme a hacer teoría, a escribir. Siempre he sostenido que la política es pensamiento y es acción. Yo sí, desde luego, que pensaba y tengo ideales, tengo principios, que eso es lo que me mueve, pero fundamentalmente fui un hombre de acción en mi quehacer público, político. Y ahora estoy escribiendo, estoy haciendo teoría. Es teoría y práctica la política. Pues ahora no estoy en la praxis, no estoy en la práctica, estoy en la teoría. ¿Haciendo qué? Bueno, pues fundamentando lo que hicimos. ¿Cómo le llamamos a lo que se está aplicando en México? Ya sabemos que existe el neoliberalismo, decían que no había de otra, claro que sí hay de otra. El neoliberalismo es pues el robo descarado, es el gobierno de una minoría, es el gobierno al servicio de un comité de potentados. Eso era el gobierno antes del inicio de la cuarta transformación en nuestro país. El pueblo no les importaba. Pero, ¿qué fue lo que nosotros hicimos y cómo lo vamos a conocer? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se bautiza? Entonces yo he propuesto que sea humanismo mexicano. Y el humanismo mexicano tiene dos pilares. Uno es el cultural, la grandeza cultural de México. Como decía el maestro Bonfil Batallas, el México profundo, las civilizaciones olvidadas, negadas. Y eso es lo que nos da nuestra fortaleza, eso es lo que nos da nuestra identidad, nuestra democracia, nuestra idiosincrasia, el México profundo. De ahí venimos y quise trabajar sobre la historia cultural de México, porque la historia que nos han contado desde hace siglos es una historia falsa, simulada. Y el otro pilar del humanismo mexicano, pues es la fecunda historia política. Ese es el siguiente trabajo. Ya les presento el primero, el que tiene que ver con la grandeza cultural de México. Así se llama, grandeza. El que viene para el año próximo se va a llamar gloria, porque es grandeza y gloria. Repito, la grandeza es la historia de nuestras culturas, de nuestras civilizaciones, para desmontar, para echar abajo la historia que crearon, que inventaron los conquistadores, los invasores, y se ha mantenido durante las épocas del dominio de las oligarquías. Pero aquí se cuenta otra historia. Y este libro de la editorial Planeta, pues ya va a estar en librería. Es el trabajo, es una investigación de más de un año y un mes, trabajando, porque les hablaba yo de mi nueva rutina. ¿Qué hago aquí? Bueno, me levanto temprano, como siempre, camino,
aquí hay un sendero entre los árboles, son 450 metros, doy 10, 12 vueltas, 5 kilómetros, muy temprano, me baño, luego desayuno, hay una señora Morbi que es la que me ayuda, me hace los alimentos, la comida, la limpieza de la casa, porque Beatriz está en México, viene, yo voy, he ido como 5 veces, claro, de manera muy discreta, para evitar los escándalos. Y se quedó allá porque ya Jesús y Ernesto entró a la universidad y pues tiene que estar ahí pendiente. Ya ustedes saben cómo somos en México, cómo son nuestras familias. Aunque Jesús ya tiene 18 años, pues ahí está con la mamá, es hijo único. Yo tengo 3 hijos mayores de mi finada esposa Rocío y Jesús con Beatriz. Y claro, nos hablamos todos los días. Bueno, después de que desayuno, como a las 9, me encierro en el despacho a escribir. Me levanto a las 12, me tomo mi pozol, camino un poquito aquí en el corredor de la casa, me vuelvo a sentar hasta las 2, como y sí doy una vuelta a todo el sendero después de la comida, veo un poco las noticias, tengo un teléfono de esos muy sencillos y como no son pues muy caritativos, no encuentro la palabra, el término, los dueños de los medios de comunicación, sobre todo los de la telefonía, y pues el mío es de recarga, ahí me salen noticias, claro, con 1 día, 2 días de retraso, pero no quiero más, no quiero saber más. Ya conozco bastante a nuestros adversarios, son pues muy obvios. Es muy difícil encontrar información. Todo es pura manipulación porque los que se sentían dueños de México están molestos. Y entonces tienen también control de la mayoría de los medios. El 90% de los medios de información, que son medios de manipulación, periódicos, radio, televisión y hasta las benditas redes sociales. Pero hay un 10% de periódicos, de radio, en redes sociales, que sí hay información. Bueno, veo un poco lo que está pasando en el país y me vuelvo a sentar, vuelvo al despacho a escribir hasta las 7, 8 de la noche. Me acuesto temprano. Esa es mi rutina y pues voy a continuar así. Estoy presentando el libro de esta manera porque no puedo ir a presentarlo a México, a las plazas públicas. Me gustaría mucho, pero ¿saben qué? Ya me retiré de la actividad política. No hay que hacerle sombra a nuestra presidenta. Ella es la que conduce y lo está haciendo muy bien. No hay que dividirnos, hay que estar muy juntos, unidos.
aquí está la lección de cómo se crearon grandes civilizaciones en México. Esta civilización, la gran cultura olmeca, cultura madre, que floreció 1000 años antes de Cristo y nos dejó la invención del calendario, del cero, de la escritura, y estas piezas, cabezas colosales de basalto, imagínense la organización que tenían, la organización social, política, que estas piezas son de 25 toneladas aproximadamente, basalto. Y el basalto lo trasladaban desde la Sierra de los Tuxtla, en Veracruz. Cómo lo trasladaban en balsas por el mar y lo metían por el río Coatzacoalcos, porque la primera ciudad olmeca fue San Lorenzo, ahora es el municipio de Texistepec, muy cerca de Cozoleacaque, de Minatitlán, de Acayucan, ahí en el Istmo. Ahí se fundó la primera ciudad olmeca. Entonces, por el río Coatzacoalcos hasta San Lorenzo, que es una isla, y también hasta La Venta, Huimanguillo, Tabasco, que es la otra gran ciudad, en balsa, todos estos fragmentos de piedra para que los artistas olmecas esculpieran, hicieran estas grandes cabezas colosales, y también un arte fino, porque hasta lo pequeño es hermoso en las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país, las ofrendas con personajes pequeños de jade, porque a diferencia de Europa, a nosotros nos gustaba más, a nuestros antepasados, el jade que el oro. Lo que ponía loco a los europeos y a los españoles era el oro. Por eso fue la conquista, porque traían hambre de oro, codicia de oro. Cortés una vez señaló, porque le preguntaron cuando Moctezuma les entrega a él y a sus huestes oro. Entonces los soldados conquistadores empezaron a gritar y a brincar, dice la crónica, como monos. Entonces le preguntaron a Cortés que por qué les importaba tanto el oro. Aquí el dinero, la moneda era el cacao, y desde el punto de vista artístico, cultural, era el jade. Y la respuesta de Cortés fue: porque nosotros tenemos una enfermedad del corazón que solamente se cura con el oro. Entonces, era otra cosa. En el México prehispánico no había esa codicia, no había esclavitud, la tierra era comunal y había mucha, pero mucha fraternidad, lo que se conoce como solidaridad. En la familia, familias integradas, solidarias, fraternas, hasta la fecha, pues es todo lo que heredamos. Esto es lo que hicieron los olmecas, pero aquí viene también lo que hicieron los mayas, que mejoraron lo que habían iniciado los olmecas en la ciencia, en el arte, en la cultura. Van ustedes a Palenque y van a encontrar el Templo de las Inscripciones, que se hizo para sepultar a Pacal, el
el principal de Palenque. Como ya se pueden descifrar los jeroglíficos, ya se sabe que ese personaje se llamaba Pacal, pero imagínense, hacerle un gran monumento, una pirámide. Primero la tumba, con una lápida bellísima, y después de la tumba, el templo de las inscripciones, monumental. Vean eso y vean también en Palenque cómo desviaron un arroyo para meter agua, un acueducto embovedado por en medio de la ciudad. Y volteen a ver el palacio de la zona arqueológica y van a ver cómo están los techos, las bóvedas, con arco falso, porque no había fierro para hacer las estructuras, las cimbras, sino era la matemática, las piedras que iban uniéndose poco a poco en equilibrio hasta que se cerraban. Esa era la arquitectura. Estamos hablando de lo mejor del mundo en esa época. Los mayas en el periodo clásico logran toda esa civilización, logran toda esa creación del siglo IV al siglo IX. Si van aquí cerca, a 100 kilómetros, está Bonampak. Aquí está en el libro, quise poner un fragmento. Los murales de Bonampak. Estos se hicieron como en el siglo VII, siglo VIII. Cuando se pintan estos murales, los pintores mayas de estos murales no los había en ninguna parte del mundo. No los había en Europa en ese siglo, y pasaron siglos para que el arte de Europa igualara al arte de los olmecas, de los mayas. Y lo mismo con los zapotecas de Monte Albán, mixtecos, también de Oaxaca, los teotihuacanos, la ciudad de Teotihuacán llegó a tener 85,000 habitantes. Y desde San Lorenzo, la primera ciudad olmeca, decía yo, que se funda 1000 años antes de la era cristiana, ya tenía drenaje. Ya hablé de Palenque, que tenía acueducto, que tenía drenaje. Desde luego, Teotihuacán, drenaje. Xochicalco, en Morelos, drenaje. Todas las ciudades. Tenochtitlán, de los mexicas. Hasta los que la destruyeron, los conquistadores, quedaban admirados de la grandeza de Tenochtitlán. Estaban destruyendo, decían ellos, la más bella ciudad del mundo. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué eso no se sabe? Porque hubo toda una campaña, a partir de que llegaron los conquistadores, como todos los invasores, tenían que justificar sus atrocidades, tenían que justificar por qué venían a saquear. Y entonces echaron a andar una campaña, una propaganda negra, hablando de que los indígenas debían ser esclavos, porque Aristóteles, 18 siglos antes, había propuesto la teoría de que hay quienes nacemos para ser esclavos y hay quienes nacemos para ser libres o amos. Y los humanistas de ese entonces de España, humanistas entre comillas,
con ese argumento sostenían que los indígenas tenían que ser esclavos, que no tenían alma, que eran como animales, y que además ellos venían a civilizarnos. ¿Qué sucedió? Que se padeció de una gran tragedia porque vinieron a someter a las comunidades, a los pueblos originarios, a esclavizar. A mí me gustaría que este libro lo leyeran los españoles, porque aquí van a ver cómo marcaban, erraban con el fierro del rey en el rostro a los indígenas para esclavizarlos. Y otros horrores. Entonces, ¿qué hicieron? Pues echaron a andar toda una campaña diciendo, son bárbaros, son salvajes, pero además hacen sacrificios de sangre, arrancan los corazones, los exponen, los ofrecen a los dioses. Todo eso es pura mentira, y eso lo demuestro. No hubo sacrificio. Cortés dice, ese fue el que creó todo. Y los frailes, sobre todo Motolinia, hizo la cartilla de las mentiras. Aquí van a encontrar. Y todos copiaron hasta la fecha. Hay muchos, incluso profesionales de la ciencia social, arqueólogos, antropólogos, sociólogos, filósofos, historiadores, que sostienen eso, esa gran mentira. Cortés dice que en 3 días en Tenochtitlán le sacaron el corazón a 8,000 personas, en 3 días. ¿Cómo es eso? Van a sacrificar 8,000. Bueno, pero todavía un fraile, Durán, habló de 80,000 en 4 días. 80,000 que les sacaron el corazón, todavía bullendo, dice, para ofrecerlo a los dioses. Motolinia, también 80,000. Aquí sostengo que eso ni en Europa, porque Darwin habla de que solo en 3 siglos en España, por la Inquisición, quemaron a 300,000. Achicharraron a 300,000, acusados de herejes. Y los mejores, porque eran los que dudaban. Y a la hoguera. Pero hasta eso lo considero exagerado. Pero aquí se fueron con eso y se fueron también, inventaron de que éramos, nuestros antepasados, caníbales, que comíamos carne humana. Nadie vio un sacrificio, nadie vio que se comieran a una persona. ¿Cómo es que en la toma y el cerco de Tenochtitlán, de 75 días que la gente se estaba muriendo de hambre, porque Cortés mandó a cortar el agua, el acueducto de Chapultepec hacia el Templo Mayor, hacia el centro de Tenochtitlán? Lo mandó a destruir y además con los indígenas aliados que querían quitarse el yugo de los mexicas, pero inocentemente se pusieron un yugo más grueso, un yugo mayor. Bueno, bloquearon la entrada de alimentos y todo. Y si se estaban muriendo de hambre, ¿por qué no se comían entre ellos? Nada, pura mentira. Y esto es lo que trata el libro. Pero lo más interesante es que en otras partes, lamentablemente en el Caribe, por ejemplo, exterminaron con los indígenas, acabaron con los indígenas.
En Estados Unidos lo mismo, es hasta horroroso, ¿no? Repetir lo que decía un general, o le atribuyen a un general, Sheridan, que decía, todavía en el siglo XIX, aquí estamos hablando del 16, del 17, del 18, hasta principios del 19, todo lo que fue la colonia, 3 siglos. Pero allá en Estados Unidos, en el 19, hace menos tiempo, le atribuyen a Sheridan el que dijo que el mejor indio era el indio muerto. Hubo exterminio. Entonces, aquí, ¿cómo se salvaron los indígenas? Claro, cuando llegaron los españoles, hay quienes calculan que lo que es México ahora estaba habitado por 15, 25 millones de personas. 15 o 25 millones de personas. Terminando el siglo XVI, 75 años después de la toma de Tenochtitlán, la población de México era ya de 2 millones, porque nos trajeron también la viruela y se diezmó la población. Se redujo la población a un 10%. Una gran crisis demográfica. Y encima de eso, la explotación, la esclavitud. Entonces, ¿por qué se salvan los indígenas mexicanos? Porque muchos, incluso los mismos frailes, que vinieron a la conquista espiritual, decían que iba a desaparecer la cultura o las culturas indígenas, que iban a desaparecer. Nadie creía que iban a sobrevivir los indígenas. Bueno, pues resistieron. ¿Cómo resistieron? Porque por el amor a la libertad, por el amor a la libertad, se fueron a los montes, a las montañas, a la sierra, a las islas, a los pantanos, a las zonas de refugio, y se llevaron a cuesta sus costumbres, sus tradiciones. Los nayaritas, los coras, por ejemplo, que eran dueños de todo el valle, de la parte de la costa, se subieron a la sierra. Allá están, coras, huicholes. Pero hasta allá los perseguían para esclavizarlos. Pero resistieron. Y gracias a eso es que nos dejaron este legado cultural, nuestra identidad como mexicanos, que es lo que nos ha protegido siempre. Nos caemos y nos levantamos. Una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Quedó la raíz y quedó el tronco, porque cuando se logra la independencia, pues ya no tenemos 15 millones ni 25 millones, como antes de la llegada de los españoles, 300 años antes, 1821, tenemos 6.300.000. Sí, pero la buena nueva es que de esos 6.300.000, el 80% eran indígenas. Es decir, de cada 10, 8 indígenas. Y portadores de las tradiciones y de las costumbres. Y eso es lo que nos ha servido como escudo, es lo que nos protege, porque el mexicano es trabajador, el mexicano es honesto. La corrupción la trajeron los españoles, lo pruebo. Aquí no había codicia, no había robo. Las casas no tenían puertas, no tenían ventanas. Ya dije de que lo que había era ayuda mutua, tequio. Si se necesitaba hacer algo, todos cooperaban, todos ayudaban en una comunidad. Pues somos herederos de esas civilizaciones, y por eso México sigue siendo una potencia cultural en el mundo.
Somos el cuarto país en el mundo con más lenguas. 290 lenguas se hablan en nuestro país. Primer lugar en América. Todo esto lo van a encontrar aquí para sentirnos orgullosos, porque con toda la campaña de difamación se desató el racismo. Y todavía, ¿no? Se escucha indio patarrajada, indita, naco, cuando deberíamos estar orgullosos de nuestro pasado. Sobre esto trata el libro y muchas otras cosas. Les va a gustar, estoy seguro. Les va a llevar tiempo, porque sí, por más que quise resumirlo, el original eran 1000 cuartillas, el libro tiene 600 y es una investigación. Y tengo que fundamentar todo lo que aquí sostengo. Entonces, se los recomiendo y, como les decía, ya para el año próximo viene Gloria, que es la historia política desde la independencia hasta la transformación. Ya para concluir, porque se nos está haciendo tarde, ya va a entrar la noche, comentarles que hay que estar apoyando mucho a la presidenta. Es la mejor presidenta del mundo. Tenemos esa enorme dicha. Vean cómo son los presidentes, los jefes de Estado en otros países y comparen. Además, fiel al pueblo, fiel a los principios de la transformación, sosteniendo que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. ¿O no es cierto? Van a salvar al pueblo los de arriba, los ambiciosos, los que están enfermos de poder y de dinero sobre todo. No, es el pueblo el que salva al pueblo. Y con el pueblo todo y sin el pueblo nada. El pueblo es el que manda en la democracia. Y por el bien de todos, hasta de los ricos, por el bien de todos, primero los pobres. Si no se atiende a la gente humilde, a la gente pobre, no se logra la paz. La paz es fruto de la justicia. Y nosotros tenemos paz y hay estabilidad política. Nada más que como puede más el sectarismo, el dogmatismo, el fanatismo de nuestros adversarios, puede más que el sentido común, no internalizan nada, ¿no?, de lo que se ha hecho y se va a seguir haciendo. Y hay que apoyar mucho a la presidenta, porque todavía es temporada de sopilotes y hay buitres y hay halcones. Aquí no, aquí hay pajaritos, mire. Y al rato vienen las guacamayas y vienen tropas de monos, de zaraguatos. Esta es mi vida, pero regresando, apoyar mucho a la presidenta. Yo no voy a recorrer el país, les comentaba, para presentar el libro, porque voy a seguir retirado, jubilado. Solo saldría a la calle por 3 razones. Una, si atentaran contra la democracia, como lo hacían antes, decían los grandes fraudes, ¿no?, los potentados, los oligarcas, con los corruptos, para que el gobierno estuviese a su servicio. Eso ya no se puede permitir, de ninguna manera, porque para el pobre tiene un significado distinto la democracia. Para el pobre la democracia es la sobrevivencia, es poder
mantener a la familia, tener ingresos para garantizar la salud, el estudio de los hijos. Para el que tiene recursos puede ser un deber cívico y no pasa nada. Por eso hay quienes votan por los candidatos o candidatas más guapas o más guapos. Pero para el pobre es su sobrevivencia. Les estoy diciendo que es la mejor presidenta del mundo, Claudia Sheinbaum, y un conservador, seguramente ahorita sí ve esto que estoy diciendo, escucha esto que estoy expresando, diría no. El mejor presidente del mundo es el de la mano dura, una mezcla de Franco con Pinochet, con Díaz Ordaz, con Salinas, que convierta al país en una cárcel. Ese es el que necesitamos. Una gente que no le tiemble la mano. Mano dura, dictadura. O otro presidente, acabo de escuchar leer a un texto de un presidente, una declaración, diciendo, hace como un mes antes de una elección que hubo en el sur de nuestra América, de que él no iba a darle ningún apoyo a los discapacitados, porque ese era un problema de los discapacitados, eran libres y ellos tenían que resolver su problema. Así son los conservadores, así piensan. Yo recuerdo que Fox decía que para qué darle pensión a los adultos mayores, que había que ponerlos a trabajar. Ese es el pensamiento conservador. Nosotros pensamos distinto. Nosotros pensamos que el Estado tiene una responsabilidad social. El gobierno no puede incumplir con su responsabilidad social. El gobierno tiene como objetivo garantizar el bienestar y la felicidad del pueblo. Ese es el objetivo principal del gobierno. No estar al servicio de una minoría rapaz. Entonces, hay que apoyar mucho a la presidenta, nuestra presidenta. Les decía, yo saldría para defender la democracia, saldría también para defenderla a ella. Si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan, salgo. Entonces sí, pero eso no creo que pase. De todas maneras, no está mal que sepan en qué circunstancias sí podría yo salir, sí saldría yo a la calle. Y la tercera razón por la que saldría a la calle sería defender la soberanía de México, porque nuestro país es libre y es independiente, es soberano. Nosotros no somos colonias de ningún país extranjero. Nos ha costado mucho ser un país independiente, soberano. Y si se violara la soberanía, entonces sí saldría a la calle. Ya nos está llegando la noche. Ya nada más despedirme y decirles que les quiero mucho, sinceramente. Mucho. Que amor con amor se paga. Como decía el inolvidable Juan Gabriel. Es amor eterno. Un abrazo de todo corazón.